Bueno, vamos a conversar con el doctor Marco Rodríguez, el expresidente ejecutivo de Asobanca, que ha planteado a través de un boletín de prensa que se oponen a estas cargas tributarias que se prevén en los análisis de los asambleístas y que son parte ya por lo menos de 2 de los 3 informes que serán conocidos por el Pleno. Doctor, ¿me escucha? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo está, Jimmy? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo lo escucho bien, ¿usted me escucha bien? Gracias, perfectamente. Doctor, el informe de mayoría, por lo menos, habla de o precisa que si es que se aprueba, se cargaría de un impuesto de entre el 5 y el 25% de las utilidades de la banca, en el caso, pues, de que, por supuesto, cuente con los votos en el Pleno. ¿Por qué Asobanca sostiene que es un trato distinto, discriminatorio y desproporcionado a la banca? Jimmy, muchas gracias. Una puntualización en relación a su presentación nada más. La banca no se opone, Jimmy, a colaborar en este momento en que todos debemos estar abocados a apoyar al Estado, a las fuerzas del orden en esta lucha importante que se está llevando a cabo contra el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, la minería ilegal, etcétera. La banca está dispuesta a apoyar y lo viene haciendo, Jimmy, lo viene haciendo y más adelante lo vamos a comentar, pero esta misma asamblea en las primeras semanas de este año ha aprobado ya 2 reformas tributarias específicas que afectan o que implican, para ser más preciso, una aportación inicial adicional para la banca al Estado, adicional, me refiero a la que ya viene aportando regularmente en impuestos, tasas y contribuciones. ¿Por qué se señala, Jimmy, lo que se dice en el boletín? Porque como usted muy bien lo ha dicho, el proyecto de ley que se está discutiendo en este momento en la Asamblea crea una contribución general para las empresas, para el sector productivo, pero particularmente saca de este grupo al sector bancario privado y le establece un pago, un impuesto específico adicional a estos $400 millones a los que hace un momento aludí, que solamente le aplica al sistema financiero privado de manera discriminatoria en relación a todo el sector empresarial, pero además que se convierte ya en confiscatorio porque grava utilidades las que ya fueron o las que ya han sido objeto de impuesto a la renta también y de participación a trabajadores, llegando a un monto de los números que la misma Asamblea ha presentado en la comisión y de los análisis rápidos que se ha hecho, de aproximadamente $190 millones adicionales a los 400 millones que en estas 3 primeras semanas del año se han establecido al sistema bancario privado y que se suman a su vez a los que ya regularmente paga el sector bancario en impuestos, tasas y contribuciones al Estado. Entonces, Jimmy, y yo con esta parte termino, no es que la banca se opone a continuar apoyando al Estado, lo está haciendo. Lo que decimos es, ¿por qué a la banca debe dársele un trato discriminatorio y distinto al que se da a todo el sector privado, a todo el sector empresarial privado y en el caso de la banca además con un impuesto que se convierte ya en una confiscación? Lo que han señalado los asambleístas es que la banca ha venido sistemáticamente ganando importantes utilidades, lo cual no está mal porque nadie compra pan para vender pan. Tiene que haber utilidades, tiene que ser comercialmente adecuado. Pero que esta sucesión de años exitosos de la banca hacen que los asambleístas vean que la banca tiene posibilidades de aportar en estos momentos de dificultades económicas para el fisco. Mire, Jimmy, nosotros habríamos apreciado que los señores asambleístas nos reciban en alguna de las 2 ocasiones que solicitamos ser recibidos
en la comisión especializada en donde se está discutiendo este tema. Habríamos apreciado porque le habríamos podido comentar a los asambleístas y a la gente lo que voy a señalar en este momento. Como dije hace rato, ya la banca no se opone para nada en continuar apoyando al Estado siempre que no se trate de un impuesto discriminatorio y confiscatorio. Lo que señalan los señores asambleístas en la discusión, Jimmy, no tiene un asidero técnico. Ellos indican que la banca ha tenido utilidades extraordinarias, que la banca es el único sector que ha venido ganando, que la banca es el sector más rentable. Y todos estos elementos, Jimmy, son elementos inexactos, por no decir falsos. Ya hasta la saciedad lo hemos mostrado en varios medios, a través de diversos canales, que la banca no es el sector más rentable y tampoco es el sector que más utilidades ha generado en el Estado en los últimos años. Y como usted bien lo dice, Jimmy, como usted bien lo dice, sí, es bueno que existan, en el caso de la rentabilidad, 9 sectores que son más rentables que la banca. Y en el caso de la utilidad, al menos 5 sectores que tienen utilidades brutas mayores que la banca. ¿Por qué? Porque estos sectores generan empleo, generan encadenamientos productivos, generan bienes y servicios para consumo interno y para exportación. Entonces es bueno que una empresa gane y rentabilice porque así genera trabajo y genera además tributos a favor del Estado. Es bueno entonces que existan 9 sectores que sean más rentables que la banca. Pero esto entonces vacía de contenido conceptual a la propuesta de los señores asambleístas. Si la banca no es el sector que más gana, ni tampoco es el más rentable, ni tampoco es el que tiene más utilidades, porque un tratamiento distinto. Lo que sí lo han dicho los señores asambleístas es el efecto que este nuevo impuesto, que sería el tercero, a la banca en estas 3 o 4 semanas del año, causaría un efecto de aproximadamente 4.000 millones de dólares, Jimmy. 4.000 millones de dólares menos en crédito destinado a las empresas medianas, a las microempresas, a las madres de familia, cabezas de hogar, a los jóvenes emprendedores. Y voy a explicar este número, Jimmy, porque es importante que la gente sepa de dónde sale esta cifra. De acuerdo a la normativa local y a las mejores recomendaciones internacionales, los sectores financieros requieren un constante fortalecimiento patrimonial para crecer en crédito. Este fortalecimiento patrimonial solo es posible a través de la reinversión permanente de las utilidades. Y en los últimos 10 años, Jimmy, en los últimos 10 años, la reinversión de utilidades de los accionistas de los bancos ha estado en un promedio del 80%. Es decir, de cada $100 que un accionista podía haber cobrado como utilidades, 80 se destinan a reinversión. Y esta reinversión es la que permite el crecimiento del crédito. Dado que ahora se está gravando una vez más a las utilidades, implica que estos recursos no podrán ser reinvertidos, tendrán que ser destinados a tributos y entonces $1 menos reinvertido implican $10 menos de crédito. De allí salen 1.800 millones de dólares en promedio o aproximadamente que se limitarán o se restringirán potencialmente el crédito a los grupos que hace un momento señalé. ¿Y de dónde sale el saldo para llegar a los 4.000 millones, Jimmy? En los primeros días de este año, como mencioné hace un momento, esta misma asamblea eliminó una exención que existía desde la creación del impuesto a la salida de divisas. Esta exención, quienes crearon el impuesto allá por el año 2007, 2008, siempre la establecieron porque tenía por objeto el incentivar, el lograr que los bancos locales traigan recursos del exterior prestados por bancos internacionales, por fondos internacionales. Estos montos, el año pasado, llegaron a la suma de 2.200, 2.300 millones de dólares aproximadamente, Jimmy. Estos 2.300, 2.200 millones hoy van a pagar ISD. Y esto implica que los recursos que están afuera, ya caros,
por razones de política monetaria internacional, ahora además estarán gravados con el impuesto a la salida de divisas, haciendo ya restrictivo, sino imposible, traerlos a la realidad ecuatoriana. Y Jimmy, con esto también termino. Estos recursos, los bancos internacionales, ONU Mujeres, por ejemplo, sugiere que esto pase. Estos recursos venían con destino específico, es decir, el Banco Internacional, el banco cualquiera que este sea del exterior, le prestaba los recursos al banco local, indicándole que debe destinarlos a mujeres, cabezas de hogar, a jóvenes emprendedores y a microempresas, y estos mismos se compaginaban con la exención tributaria que existía. Estos recursos entonces son aquellos que ya no vendrán. Esto es la suma y así es como se llega al efecto de los 4,000 millones menos en crédito. Crédito, Jimmy, que afecta directamente a la generación de empleo. Un número, discúlpeme, Jimmy, que me alargue tanto en la respuesta, pero un número importante. En el breve análisis que logramos hacer en estos días, encontramos que más de 1 millón de empleos están relacionados con empresas que a su vez recibieron o recibían crédito productivo de parte de los bancos. Doctor. Este empleo, esta profundización del crédito, la inclusión financiera es la que se pone en entredicho cuando, sin demasiados o suficientes análisis técnicos, se generan iniciativas legislativas como la que acabo de señalar. Gracias. Doctor, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo, doctor. Omar, doctor, muy buenos días. Muchas gracias. Doctor, le quiero dar unas cifras y usted, como titular de Asobanca, yo quisiera que me las corrobore porque estoy leyendo un reportaje de Coavisa. A ver, en 2023 las utilidades de la banca fueron de 672 millones de dólares, un 11% con respecto al año anterior, o sea, el 2022. Y el ranking es que Banco del Pichincha ganó utilidades por 173 millones de dólares, un 26% más que el año anterior. De ahí le sigue Banco de Guayaquil, de la familia del expresidente Guillermo Lasso, con 107 millones de dólares. Y Banco del Pacífico, con administración estatal, de 106 millones de dólares. Según lo aprobado por la Asamblea Nacional, hay una tabla, ¿no? ¿Verdad? De la tarifa sobre las utilidades, ¿no? Inferiores a 5 millones, del 5%. Si superan los 5 millones hasta 10 millones, el 10%. De 10 millones a 50 millones, el 15%. El grupo 4 es de 50 millones a 100 millones, un impuesto del 20%. Y superiores a 100 millones, como los que acabo de decir en estos momentos, que es Pichincha, Guayaquil, el Bolivariano, el 25%. La pregunta es, doctor, ¿ustedes están en contra del 0% de tarifa, de ningún tipo de impuesto? ¿O quizás le parece muy exagerado el nivel del impuesto a las utilidades que les están planteando? Omar, muy buena su pregunta, porque como ya lo he dicho desde el inicio de la entrevista, la banca, los bancos, la asociación de bancos no se oponen de que en este momento en que el Estado está en una lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, los secuestros extorsivos, todos debemos abocarnos a apoyar al Estado. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por mayor apoyo al Estado. Y como dije hace un momento, los bancos lo están haciendo. 400 millones solamente en lo que va del año, adicionalmente a lo que se paga normalmente por tributos. Ya esta misma asamblea estableció a través de 2 reformas, de las 2 primeras reformas legales de este año, en impuestos, un nuevo impuesto para la banca. Pero Omar, lo de fondo, lo que usted menciona, no, la banca no se opone. Lo que la banca dice es, ¿por qué? Si es que somos parte de los sectores empresariales, como cualquier otra empresa, si existen otros sectores que tienen utilidades por sobre los 1.500 entre 3 empresas, sobre los 1.600 entre un menor número de empresas, y si los 24 bancos en el Ecuador llegaron en el año 2022 a 664 millones. Para hacer comparativa esta cifra, porque el sector real todavía no muestra cifras de su rentabilidad y utilidad en este año.
¿Por qué a la banca, a los 24 bancos, se les quiere dar un trato discriminatorio y distinto? Lo que nosotros proponemos y señalamos es que a la banca se le debe dar exactamente el mismo tratamiento que se le da al sector empresarial en general. Esos mismos análisis, esas mismas lecturas de cuánto es el esfuerzo adicional que todos estamos obligados a hacer en este momento tan complejo para el Estado y para la patria, ese mismo análisis tiene que hacerse para todos los sectores. De allí que lo que señalamos es por qué a la banca se le tiene que dar un trato discriminatorio y ya por el monto de las tarifas que se proponen en los impuestos, incluso confiscatorio de sus utilidades. Esa es la reflexión, Omar. Muchas gracias al doctor Marco Rodríguez, el expresidente ejecutivo de Asobanca, que ha hecho sus comentarios respecto de lo que contiene dos de los informes de la Asamblea que serán conocidos por el Pleno, que cargan un impuesto entre el 5 y 25% de las utilidades. Que tenga usted un buen día, doctor, muy amable por sus comentarios. Muchísimas gracias, Jimmy, muchísimas gracias, Omar, muy buenos días y gracias por el espacio.